Alabado sea el Señor. Este es este video es sobre la lección número 24, que trata sobre la manera de disfrutar la Biblia. Y dice acá: permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Esta expresión es bien importante porque todos y cada uno de nosotros necesitamos que el Señor more ricamente en nosotros, que su palabra more en nosotros, que nos disfrutemos nosotros todos los libros de la Biblia, todos los versículos. Hay una riqueza tan importante, tan necesaria para nuestra vida cristiana. Esto nos nutre, esto nos cambia metabólicamente. Necesitamos que la palabra del Señor more en nosotros, no solo que se quede en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, o que la escuchemos en un momento dado y que luego se nos olvide. Necesitamos que la palabra del Señor more ricamente en nosotros, en nuestros corazones. Saben que Deuteronomio 11:18 nos dice que la palabra del Señor quede en nuestros corazones y en nuestra alma. Es tan necesario, hermanos y hermanas, que la palabra del Señor quede en nuestros corazones. Cuando el Señor le mostró el templo a Ezequiel en el capítulo 40, una de las recomendaciones que el Señor le hace a Ezequiel es que todo lo que le iba a mostrar quedara no solo en su mente, sino en su corazón. Es tan necesario que nuestro corazón se desocupe de muchas cosas mundanas, de muchas situaciones que nos abruman diariamente, hay muchas cosas que hay en nuestro corazón que no permiten que el Señor more en nosotros ricamente. Hay muchas preocupaciones, de todo tipo de preocupaciones, hermanas y hermanas, pero necesitamos hacerle espacio a la palabra del Señor y que ésta more ricamente en nosotros. Todo lo demás va a pasar, todo lo demás no tiene más importancia que la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla de lo que es nuestro Señor, de su carácter, de su manera de ser, de su manera de pensar. Nos hace uno con Él, nos llena, nos satisface, nos da vida. La palabra es tan importante, hermanos. Así que necesitamos que el Señor more ricamente en nosotros. En nuestro bosquejo dice leer la palabra de Dios. Necesitamos dedicar un tiempo necesario, un tiempo específico para leer la palabra del Señor. No solo darle una leidita así por cumplir el requisito o por llenar el requisito, sino que necesitamos dedicarle un tiempo específico y necesario, quizás un poco extendido. Necesitamos sacarle todo el jugo, todo lo que hay en la palabra del Señor. Una de las prácticas que a mí me ha servido, que lo escuché de la propia boca del hermano Winnesley, es que necesitamos orar al Señor y decirle: Señor, cada vez que vayamos a la palabra, decirle: Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Me despojo de mí mismo, dame una mente renovada para disfrutar tu palabra, para que tu palabra entre en mí. Quita de mí toda religión, quita de mí toda situación negativa. En este momento pongo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo en la esfera divina para que tú obres, para que tú me llenes, para que tú te reveles a mí. Así que, Señor, me despojo de mí mismo, dame un espíritu pobre y una mente renovada.
Otra cosa que recomendó mucho el hermano Winnesley es que le pidamos al Señor un cielo despejado, que le pidamos siempre su presencia para que el Señor nos gobierne aún disfrutando su palabra y que Él se pueda revelar a nosotros. Una manera muy práctica de disfrutar la palabra es orar, leer la palabra. ¿Qué es orar, leer la palabra? Orar, leer la palabra es agarrar cualquier versículo de la Biblia, leerlo, repetirlo un par de veces, pedirle al Señor sabiduría y usted puede agarrar el versículo de la Biblia, cualquier versículo y decirle, Señor, gracias porque tú me escogiste antes de la fundación del mundo. Eso dice Efesios. Gracias, Señor, porque antes de la fundación del mundo usted puede practicar esto orando al Señor ese versículo o cualquier versículo de la Biblia, no importa cualquiera, pero tiene que tener, o si usted hace esta práctica, la palabra se va a ir sembrando en usted. Tenemos también en nuestro bosquejo estudiar la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra del Señor. Es muy necesario conocer los hechos históricos, ponerle atención a la secuencia que la Biblia lleva, a la secuencia histórica, a los tiempos, a los siglos, también a las dispensaciones, también a los testamentos, al orden en que van los libros de la Biblia, porque esto le va a permitir a usted tener un mejor panorama de lo que el Señor está haciendo y ha venido haciendo a través de todos los siglos. Nosotros debemos saber que la palabra se ha ido revelando poco a poco. La palabra del Señor, la revelación del Señor a través de la Biblia, nosotros podemos ver que es progresivamente. El Señor no se le reveló a Adán, no le dijo a Adán, eres el cuerpo de Cristo, yo me voy a encarnar, yo me voy a dispensar en el hombre, esta es la economía de Dios. El Señor no le dijo eso a Adán. El Señor solo puso a Adán en el huerto del Edén a escoger el árbol de la vida. Lo puso entre los dos árboles, pero él quería que escogiera el árbol de la vida. Pero hasta ahí era la revelación, hasta ahí era la progresión que el Señor necesitaba en el hombre. Después, si nosotros vemos con Abraham, se reveló un poco más. A Abraham no le mostró el tabernáculo, pero a Moisés sí, eso fueron siglos después. Luego, Moisés no entró a la tierra prometida. El Señor no se le reveló como el templo, una morada fija. No, el Señor solo le mostró el tabernáculo y la ley. Quien construyó el templo, vimos nosotros, es Salomón. Al Señor, a David, el Señor le mostró los planos del templo, básicamente. Pero hasta ahí el Señor se le reveló como la morada fija que el Señor quería tener. También le mostró que él quería un reinado en la tierra, reyes que le representaran y un pueblo que fuera el reino de Dios y que todos fueran la expresión del Señor en esta tierra. Pero a ellos el Señor no se les infundió como vida, como espíritu vivificante, como nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces la revelación de la Biblia es progresiva. Y si nosotros vemos desde que el Señor vino hasta esta época, los libros de la Biblia han sido abiertos de manera sorprendente y el recobro se ha ido o ha sido, digamos, progresivamente. Entonces, necesitamos nosotros estudiar la Biblia con una óptica diferente, de una manera diferente. Amén. Jeremías 15:16 nos habla de comer la palabra de Dios. Esto es bien importante. Dice, yo me las comí, dice Jeremías. Realmente es necesario que la palabra del Señor no solo more ricamente en nosotros, sino que la comamos, que la ingiramos.
para que eso produzca cambios metabólicos en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos la expresión del Señor y así cumplir el propósito del Señor. Romanos 12:2 nos habla de que nuestro entendimiento se renueva cada día. ¿Cómo? Comiendo la palabra del Espíritu. Hechos 4:31 nos habla de llenar del Espíritu. Y si somos llenos del Espíritu, hablamos con renuevo. El renuevo es hablar por el Espíritu y hablar la palabra del Señor. Una vez que estudiamos la palabra del Señor y conocemos los hechos de la Biblia, entonces ya tenemos un panorama más claro para poder nosotros hablar la palabra del Señor. Hay unos materiales de ayuda que nos sirven para disfrutar la palabra, para poderla entender, para poderla comprender y tener un mejor punto. Y alabado sea el Señor por el ministerio que Él nos ha dado ahora a través de Living Stream. Este ministerio nos ha abierto la palabra de manera sorprendente, de manera realmente amplia, y que nos da una revelación muy rica, revelación tras revelación. Si usted va a los estudios vida de la Biblia y estudia la palabra conforme estos estudios vida, usted va a poder comprender, va a poder disfrutar la palabra, va a tener un mejor ángulo, una mejor perspectiva. Y porque hay muchas historias en la Biblia o muchos capítulos que, que de verdad, si nosotros no nos dedicamos tiempo al Señor, no le dedicamos tiempo a la palabra, no vamos al Señor en ayuno o con mucha oración, con mucho ánimo, no vamos a poder entender los libros. Hay unos libros más fáciles de comprender, pero otros libros que son más difíciles. Yo podría decirles en mi experiencia, el libro de Daniel a mí me costó mucho disfrutarlo, me costó mucho sacarle el jugo, pero era de ir al Señor y decirle, Señor, dame mucha sabiduría. Señor, necesito comprender, necesito tu palabra en mí. Abre las escrituras para mí, dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Y poco a poco fui progresando en este libro y encontrando las riquezas que hay en él. Pero hay muchos libros que cuestan y entonces necesitamos que el Señor nos llene del Espíritu, necesitamos que el Señor nos abra las escrituras. Amén. Colosenses 3:16 es un versículo clave, dice que la palabra habita en abundancia, enseñándonos, exhortándonos en sabiduría. Necesitamos no solo conocer la palabra, sino que habite en nosotros con abundancia, hermanos. Es tan necesario. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser enseñados, para que nosotros podamos ser exhortados, para que nosotros crezcamos en sabiduría, no sabiduría material, sino sabiduría espiritual. Entre más sabio es usted en la palabra, será más quieto, será más tranquilo, va a pensar, digamos, de una manera diferente y va a actuar menos. Esto es lo que provoca la palabra. Amén. Ahora, 2 Timoteo 3:16 es un versículo que ya les he mencionado con anterioridad. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es tan necesario saber y detenernos y decir, no es una persona que escribió el libro, no es un profeta el que escribió el libro, no es Mateo, no es Juan, no es Marcos, no es Lucas, no es Pedro, no es el apóstol Pablo, es el Señor quien inspiró a estas personas. Por favor, que nuestra mente y nuestro entendimiento quite todos esos velos, todas esas cosas que nos impiden disfrutar la palabra del Señor. Amén. Primera de Pedro 2:2. Esto es algo también importante que no podemos dejar de decir. Desear como niños la leche espiritual. Hoy en día en la cristiandad
hay una gran carencia de querer disfrutar la palabra del Señor. Hay una gran carencia de que las personas se metan a la palabra, de que disfruten la palabra. Ellos siempre esperan el sermón del domingo y ahí se acabó y hasta el otro domingo. ¿Será que usted con la comida que hoy comió, dentro de 8 días vuelve a comer y eso le sirvió para vivir 8 días? Estoy seguro que no. Usted mañana ya va a tener hambre. Con ese deseo de hambre deberíamos de buscar desesperadamente la palabra y necesitamos hacerlo de esta manera. Desear como niños la leche espiritual. Pero no solo en la cristiandad hay una carencia de esto, sino muchas veces en nuestras iglesias locales nosotros vemos santos que necesitan la palabra del Señor, pero no desean la leche espiritual y se desperdicia ahí la palabra. Necesitamos buscar con desesperación al Señor y orarle al Señor y decirle: Señor, necesitamos que nos des hambre y sed de ti. Amén. Por último, Apocalipsis 12:11 nos habla de que los santos vencedores han vencido por la sangre y por la palabra de su testimonio. Luego, estos santos vencedores representan el grupo que el Señor necesita para llevar a cabo su economía. Muchos de hoy en día necesitamos ser vencedores, santos vencedores, que venzamos todo esto por medio de la sangre del Señor y por medio de la palabra. Para poder vencer por medio de la palabra necesitamos conocerla. Para conocerla necesitamos tener hambre y sed. Una vez conociéndole, teniendo hambre y sed, nosotros vamos a poder disfrutar al Señor. Vamos a disfrutar la palabra del Señor. Y en un principio pues está bien disfrutar solo maná, pero después estoy seguro que va a tener más hambre y más hambre del Señor y va a buscar más del Señor, va a buscar tener más comunión con el Señor. Y ya no le va a llenar solo el maná, sino va a querer leer el avivamiento, va a querer leer más de la palabra del Señor, va a querer disfrutar los estudios vida, va a querer disfrutar la propia palabra del Señor. Hay mucho que disfrutar, pero poca hambre. Pero necesitamos que el Señor despierte nuestra hambre. Así que la manera de disfrutar la palabra del Señor es que el Señor haga su hogar ricamente en nuestros corazones, more ricamente en nuestros corazones. Pero también otra manera muy especial de disfrutar la palabra del Señor es teniendo compañeros de estudio. Muchas veces el Señor se nos revela en ciertos aspectos, pero en la otra persona o en el otro hermano o hermana, el Señor se le va a revelar de otra manera y juntos se va a reunir esas dos revelaciones y vamos a tener una visión más amplia del Señor. Y ahí es donde se cumple la palabra del Señor en Efesios, donde dice: para comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad de este Cristo maravilloso que nosotros tenemos. También necesitamos memorizar la palabra del Señor. Es muy importante memorizar textos claves que nos van a servir en el momento de angustia, en el momento menos esperado. Vamos a tener ese texto con el cual vamos a poder nosotros vencer a Satanás. Vamos a poder pedirle socorro al Señor y muchos aspectos como este. Finalmente, cuando la palabra del Señor mora ricamente en nosotros vamos a estar como preparados, como llenos. Nuestro vaso va a estar lleno para darle a otros, para darles a conocer estas verdades a otros, para predicar la palabra del Señor. Cuando usted sienta, ya no va a hablar de otra cosa más que de la palabra del Señor. Y entonces le va a hablar la palabra a su vecino, a su amigo, a su amiga, a cualquiera que se le presente enfrente. Usted le va a hablar la palabra del Señor, porque va a estar lleno del Espíritu, va a estar lleno de la palabra, va a estar equipado. Usted ha disfrutado al Señor, se ha llenado del Señor y su vaso va a estar rebosante. Entonces esto va a alcanzar a los demás. Y entonces también en nuestras reuniones van a ser vivientes, van a ser refrescantes, porque todos vamos a hablar la palabra
y vamos a hablar cosas nuevas, disfrutables, y le vamos a traer estas primicias al Señor en las reuniones. Otra manera de disfrutar al Señor es cantando la palabra del Señor. Hay tanta necesidad, hay tantas cosas que hacer para nuestro Señor, para poder memorizar, para poder disfrutar la palabra y que esta palabra haga su hogar verdaderamente en nosotros. Amén, alabado sea el Señor.